Dicen que en el Arizona de 1872 hasta el viento sabe guardar secretos, y por eso te pido a ti que me escuchas ahora. Cuenta de dónde me oyes. Escribe ahí abajo de qué tierra viene tu polvo, porque cada rastro cuenta una historia. Aquella mañana, cuando el sol aún no había secado el rocío tenue, ella apareció en el camino de tierra que lleva a Dry Creek, un pueblo que casi nadie marca en el mapa. Vestido de lino amarillento, sin maleta, sin sombrero, solo el rostro quemado por el sol y un susurro atorado en la garganta. «Me duele». Quien la vio primero fue una niña en el callejón de la iglesia. Corrió adentro, tiró del brazo de su madre y desde las casas comenzaron a cerrar ventanas, una por una. Su nombre nadie lo sabía, pero sus ojos decían más que cualquier rezo olvidado. Pasó por la puerta de la capilla, intentó sentarse en un banco de madera carcomida, pero el padre, un hombre enjuto, levantó los ojos, se rascó la barba rala y solo negó con la cabeza, como quien pide disculpas sin valor para decirlo en voz alta. Las mujeres recogieron a sus hijos, apretaron las manos unos de otros. En el aire, el olor a madera húmeda se mezclaba con el calor seco del desierto. Así era como Dry Creek expulsaba. Sin expulsar, solo bastaba voltear el rostro. Cuando la campana de la iglesia sonó las 6 campanadas, ella estaba sentada detrás del almacén de Don Harris, entre sacos de harina rasgados y una vieja carreta rota que crujía con el viento. El estómago rugía fuerte, pero nadie ofrecía un pedazo de pan. Por la noche, el frío del desierto mordía los huesos. Fue ahí que ella escuchó el crujido de botas pesadas en la tierra suelta. Un hombre grande, con el sombrero caído hasta la mitad del rostro, se detuvo a 2 pasos de ella. No dijo palabra, solo dejó una manta de lana raída en el suelo, se dio la vuelta despacio y desapareció en la sombra, como si fuera parte de la oscuridad. Aquella noche la manta olía a polvo, caballo y humo de fogata, pero para ella era casi un manto de rey. Se envolvió como pudo. Respiró el calor áspero del tejido y por primera vez en días dejó que su cuerpo se hundiera en un sueño ligero, vigilado por el aullido distante de los coyotes. En el silencio, los pensamientos se confundían. Recuerdos de una habitación cerrada, voces que mandaban callar, el chasquido de una cadena cerrándose alrededor de la muñeca. Apretó la manta contra el pecho, como si quisiera coser el valor de nuevo a la carne herida. Y así quedó, hasta que el amanecer devolvió un poco de color al cielo sucio de Dry Creek. Cuando el sol volvió a subir, el crujido de la puerta trasera del almacén rompió el resto del sueño. Don Harris, hombre de panza ancha y ojos de zorro, salió a inspeccionar las mercancías, pero fingió no verla. Ella se levantó sobresaltada, acomodó el cabello sucio detrás de la oreja, murmuró un «gracias» sin sonido. Él escupió al suelo, se rascó la frente y siguió adentro, cerrando la puerta con fuerza, como quien encierra la compasión junto con el inventario. Fue entonces cuando Clara, aún sin saber que se llamaba Clara, decidió intentar ser invisible de nuevo. Cruzó la calle polvorienta, entró por la cocina de la posada de doña Esther y pidió agua. La vieja le miró con ojos de pez muerto, refunfuñó, pero señaló una olla. A cambio, le mandó pelar papas hasta que los dedos se agrietaran. Ese fue el precio que pagó para quedarse una noche más cerca de un fogón encendido. Mientras el cuchillo raspaba las papas, las voces llegaban, susurros en las mesas del salón, risas cortas de hombres que bebían café aguado y escupían migajas de pan cuando la vieron pasar con el cubo. Dicen que es ramera fugitiva de El Paso. No, dicen que mató a un hombre. Escuché que está enferma. Se pega en la piel, en el contacto, y así se esparcía el veneno. Cada susurro era como un clavo clavado en los pies. Cuando el sol comenzó a morir detrás del salón, doña Esther se acercó, limpiándose las manos grasientas en el delantal.
Aquí no, niña, vete. Mi marido escuchó cosas malas. No hubo gritos, no hubo empujones, solo la misma puerta que se cerraba como tantas antes que ella. En la calle, el viento traía olor a caballo sudado y frijoles quemados. Las linternas de aceite se encendían una a una, como ojos espiando desde dentro de las ventanas. Sin tener dónde apoyar la cabeza, volvió al callejón del almacén, pero encontró los sacos de harina apilados, de modo que nadie más cabía ahí. Se sentó entonces bajo un árbol torcido fuera del alcance de la luz, donde las lechuzas cazan ratones y los hombres prefieren no mirar. Fue cuando el chirrido de ruedas de madera cortó el silencio otra vez. La carreta avanzaba lenta, tirada por un caballo cansado. El hombre del sombrero estaba allí. Bajó, apoyó el revólver en el cinturón, extendió la mano sin decir palabra. En la palma, un gesto simple, una manzana aplastada, recogida sabe Dios de dónde. Así fue como ella entendió. No había pregunta, no había promesa, solo una mano abierta, en un mundo que vivía de puños cerrados. Ella mordió la manzana despacio, sintiendo el sabor seco de la fruta casi pasada mezclarse con el polvo que no soltaba su boca. El carretero, siempre con el sombrero caído, solo observaba, sentado en el borde de la carreta, como si aquel silencio fuera un idioma secreto que solo ellos hablaban. Allí, bajo el árbol, el viento movía las hojas delgadas, levantaba un olor a tierra caliente mezclado con estiércol de caballo. Ella levantó los ojos, encontró los suyos por un instante, una sombra dentro de otra sombra. No hacía falta preguntar. Cuando terminó de roer el último pedazo de manzana, él bajó de la carreta, le hizo un breve gesto con la cabeza, señaló el banco de madera en la parte trasera. Era la invitación más pura que había recibido en toda su vida. Subió a la carreta con el cuidado de quien pisa un suelo sagrado. Se sentó al lado de un saco de víveres, abrazando las rodillas, como si quisiera caber dentro de sí misma. El carretero subió de nuevo, chasqueó la lengua para que el caballo siguiera. El chirrido de las ruedas se mezclaba con el susurro de los arbustos secos. A lo lejos, un coyote aulló, recordando que la noche en el desierto cobra caro a quien no tiene paredes. Nadie intercambió palabra. Y aún así, en aquel silencio, había más verdad que en cualquier juramento que hubiera escuchado. Mientras el pueblo desaparecía detrás de ellos, sintió que dejaba atrás no solo a un pueblo que la rechazó, sino el fantasma de quien la hicieron ser. Horas después, llegaron a una cabaña que parecía haber brotado de un viejo recuerdo. Tablas torcidas, ventana quebrada, una chimenea que tosía humo, como si respirara por los pulmones cansados de la madera. Cuando bajó, el carretero fue directo a la puerta improvisada de ramas secas, verificó la cerca, que más parecía un adorno contra el viento que una protección real. Ella quedó parada, abrazada a la manta, escuchando el sonido de un grillo solitario. El susurro de ratones corriendo entre las esquinas de la pared. Por dentro, la cabaña era aún más pequeña. Una cama baja de paja, un hornillo casi sin queroseno, un recipiente agrietado. Y aún así, para quien había dormido entre ratones detrás de un almacén, aquello era un palacio. La primera noche en la cabaña no pegó los ojos. Se sentó cerca del fuego débil, vigilando la puerta como quien teme que fantasmas entren sin llamar. El carretero movía herramientas en el rincón, arreglando una bisagra floja. De vez en cuando levantaba el rostro, comprobaba si ella aún estaba ahí, viva. En el suelo entre ellos había una olla de lata con frijoles mal cocidos y un trozo de pan duro. Compartieron todo en silencio, como quien reparte un secreto. Cuando el fuego amenazó con apagarse, él dejó el destornillador, empujó más leña y, sin alzar la voz, apoyó una pequeña figura de madera a su lado. Un caballo tallado, tosco, pero firme. Era la forma muda de decir: aquí no necesitas susurrar más.
Día siguiente trajo un sol duro, que golpeaba las tablas de la cabaña como martillo. Ella despertó antes que él, barrió el suelo de tierra batida con un manojo de ramas atadas, recogió las cenizas del fuego viejo, sopló la brasa para reavivar el calor que quedaba. Mientras movía la olla de hierro, el olor a café aguado se mezclaba con el viento seco que entraba por una rendija en la ventana. El carretero apareció en la puerta, se rascó el cuello quemado por el sol, dejó el sombrero sobre una silla improvisada. Entre ellos, el ruido de los cubiertos golpeando el plato era casi una conversación. Ella quiso agradecer, pero las palabras quedaron atrapadas entre la lengua y el pecho. A veces, el silencio lleva más gratitud que 1000 promesas. Después del café, salió con la carreta rechinando detrás del caballo flaco. Ella quedó sola. Tomó un cubo viejo, fue hasta un pozo seco cercano. El crujido de la polea, el cubo golpeando la piedra, todo sonaba como música de trabajo. Lavó su rostro. Frotó la suciedad acumulada de días de huida. Cuando volvió a la cabaña, tomó una vela corta que él había dejado sobre la mesa. La encendió, observó la llama parpadear, esparcir sombras por el techo bajo. En aquella danza de luz, recordó el tribunal, al juez que la obligó a jurar mentira, los ojos del capataz que la encadenó en el porche para que nadie osara oír su verdad. El pecho le dolió de nuevo, pero ahora había techo, y una puerta que crujía, pero cerraba. Al final de la tarde, cuando el sol empezó a caer detrás de las colinas polvorientas, escuchó el chirrido conocido. La carreta volvía, cargada de sacos de maíz, un manojo de leña mal atado. Él bajó, dejó todo al borde de la puerta, entró en silencio. En la mano, un pedazo de tela que dejó doblado sobre la mesa. Una blusa vieja pero limpia que alguien había tirado en el camino. Sin explicación, sin pregunta. Solo un gesto de quien entiende que la dignidad también se cose con tela. Ella sostuvo la tela contra el pecho, respiró profundo, sintiendo por primera vez que podía caber en un lugar, aunque fuera pequeño, pobre y lleno de viento entrando por las rendijas. Por la noche se sentaron cerca del fuego otra vez. Él tallaba pedazos de madera, probaba encajes con un cuchillo pequeño, dedos callosos de tanto apretar ruedas en la carreta. Ella, con la blusa nueva puesta, observaba cada astilla de madera caer al suelo. El fuego crepitaba, lanzaba chispas que morían rápido en el aire seco. Ninguno de los dos dijo palabra, pero bastaba escuchar el crujido de la leña, el roce de la hoja en la madera para saber. Cada ruido contaba que allí dentro había un pacto, no de sangre, no de promesas eternas, sino de permanencia. Y para quien nunca tuvo tierra firme, eso ya era milagro suficiente. Con el paso de los días, la cabaña empezó a oler a comida caliente. Clara, aún sin nombre, pero ya menos sombra, colgó trapos improvisados en las ventanas para bloquear el viento cortante de la noche. Recogió pedazos de madera olvidados detrás de la cabaña, apiló cerca de la chimenea. A veces cosía un retazo en una sábana rota, a veces limpiaba las rendijas por donde el polvo del desierto insistía en meterse. El carretero salía cada mañana, volvía cuando el cielo comenzaba a perder color. Nunca preguntaba dónde estaba durante el día, porque en el fondo sabía que no estaba en ningún otro lugar más que ahí. Una tarde, llegó trayendo una vieja mecedora, encontrada en los escombros de una tienda abandonada a media legua de allí. Depositó el mueble cerca del fuego, señaló hacia ella con un leve gesto de cabeza. No hacía falta decir «siéntate». El gesto era claro. Clara pasó la mano por la madera áspera. Sintió el crujido de las tablas al acomodarse. El respaldo duro apoyaba su espalda de modo que, por primera vez en años, no dolía tanto estar ahí, parada, respirando. Fue ahí, en el lento vaivén de la silla, que entendió.
Esa madera que crujía era promesa de descanso, algo que nadie más le había ofrecido. Pero no toda cerca segura a lobos hambrientos. Fue en una mañana fría que Clara vio por la ventana empañada a 3 hombres a caballo detenerse frente a la cabaña. El carretero no estaba. Había salido temprano, como siempre. Los hombres desmontaron despacio, las espuelas tintineando en el silencio del bosque ralo. Uno escupió al suelo, miró alrededor como quien huele miedo. Clara se encogió detrás de la puerta, sosteniendo el mango de una escoba como si fuera una lanza. Las voces de Nino ellos se mezclaban con el chirrido de la puerta improvisada. ¿Estás segura que es aquí? No puede haber ido lejos. Dicen que está con un carretero mudo, tipo extraño. Las botas golpearon el porche de tablas flojas. Clara contuvo la respiración, como quien intenta desaparecer de su propio pecho. El golpe en la puerta fue seco, sin rodeos. Un puñetazo, luego otro. Clara apretó más el mango de madera, sintiendo que los dedos le ardían. La manija chirrió, pero ella sostuvo firme, intentando contener el temblor. Del otro lado, una voz áspera. «¡Abre, mujer! ¡Sabemos que estás ahí!». Por un instante recordó el día en que la cadena apretó su muñeca, el olor a sudor y amenaza detrás del tribunal. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero algo dentro de ella, quizá el recuerdo del caballo de madera, quizá el crujido de la silla, dijo que ahora no era momento de retroceder. Afuera, los hombres intercambiaron risas bajas. Una patada resonó contra la puerta, quebrando la bisagra que el carretero había arreglado noches antes. Respiró profundo, sintiendo el sabor seco del miedo, pero no cedió. No esta vez. El segundo golpe fue aún más fuerte. Una astilla de la puerta cayó al suelo de tierra batida, levantando polvo. Clara retrocedió 2 pasos, sintiendo la espalda pegarse a la pared fría. Los hombres reían bajo, como coyotes rodeando carroña. Miró alrededor, desesperada. No había cerrojo de hierro, no había arma cargada, solo la escoba en sus manos, el fuego que crepitaba débil, en la chimenea y el valor nuevo que ardía, pequeño pero vivo. Afuera, uno de los hombres se volvió hacia el otro impaciente. «Voy a forzar, Tacho. Sostén al caballo». Otro respondió con una risa ronca, golpeando las espuelas en el marco. Clara contuvo el aire. Escuchó el crujido de la madera cediendo bajo el peso de la patada. Cuando la puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar por todo el valle, Clara sostuvo firme el mango de la escoba. El hombre que entró primero tenía barba sucia, dientes faltantes y un pañuelo sucio atado al cuello. La miró, midió su fragilidad como quien examina ganado antes del matadero. Dio un paso. Clara retrocedió, apoyó la nuca en la pared, el corazón martillando tan fuerte que opacaba hasta su risa. El olor a sudor y pólvora se pegó al aire inmóvil. «Calma, muñeca. Nadie aquí quiere hacerte daño. Todavía», dijo el hombre, escupiendo las sílabas con veneno. Clara levantó la escoba como si fuera una lanza. La punta de madera temblaba, pero no bajó. Por un segundo, él se detuvo, sorprendido. Quizá no esperaba resistencia de una mujer sola, delgada, llena de cicatrices invisibles. Pero antes de que pudiera avanzar, el sonido del chirrido de ruedas en el sendero anunció otra presencia. El carretero estaba de vuelta. El hombre giró la cara hacia la puerta abierta, frunció los ojos bajo la luz que entraba. El sonido del caballo deteniéndose, de las riendas tiradas, de las botas golpeando el porche. El segundo hombre, que vigilaba afuera, silbó intentando avisar, demasiado tarde. El carretero entró, se quitó el sombrero despacio, como si fuera un ritual antiguo. En sus ojos, ninguna sorpresa, solo una furia fría, guardada en silencio por años. Sin una palabra, avanzó. Tiró del hombre por el cuello del sucio abrigo. Lo lanzó contra la pared opuesta. El golpe seco resonó como una sentencia. El otro, parado en la puerta, dudó.
La mano fue a la pistola, pero el carretero ya había sacado el viejo revólver sujeto al cinturón de cuero. El gatillo se escuchó como una promesa de plomo. Clara, apoyada en la pared, sostenía la escoba aún levantada, como si fuera parte de ella ahora. Por un instante, todo quedó suspendido. El fuego crepitando, el viento pasando por la puerta rota, los hombres evaluando si el valor valía una bala. Y ahí, en ese silencio cortante, ella entendió que nunca más estaría sola detrás de un almacén. El hombre lanzado contra la pared gimió. Intentó levantarse apoyándose en las manos sucias sobre la mesa improvisada. El carretero no movió el revólver. El gatillo aún tensado brillaba a la luz temblorosa del fuego. El silencio era tan pesado que se podía oír el susurro de las hojas afuera, el resoplido del caballo aún atado a la carreta. El segundo hombre, ese tal Tacho, levantó las manos despacio, como quien se rinde no por cobardía, sino por darse cuenta de que ahí dentro ya no había lugar para amenaza. «Tranquilo, tranquilo, hombre. Solo queríamos hablar», murmuró, dando un paso atrás. El carretero no respondió. El dedo firme en el gatillo era respuesta suficiente. Clara respiraba corto, sintiendo el pecho romperse por dentro de tanto contener el aire. Soltó la escoba solo cuando las rodillas empezaron a ceder, pero no cayó. Mantuvo la barbilla levantada, los ojos fijos en los invasores. Por primera vez vio a esos hombres no como monstruos inalcanzables, sino como carne débil, escupiendo excusas. El hombre de barba rala se limpió la boca con el dorso de la mano, tosió un hilillo de sangre, miró al carretero sin valor para sostener la mirada. El carretero señaló con la barbilla hacia la puerta derribada. Era una advertencia clara. «Salgan». El segundo hombre tiró del compañero por el brazo, empujándolo hacia afuera. La puerta chirrió bajo las tablas rotas, como si también quisiera escupir aquella visita lejos. Cuando el ruido de las espuelas desapareció en la noche, quedó solo el olor a miedo mezclado con el de la leña quemándose. El carretero bajó el revólver. Despacio, sopló el humo invisible del cañón, como si fuera un ritual de velorio para el miedo que quedó atrás. Luego miró a Clara, ojos hundidos, cansados, pero llenos de una fuerza muda. Dejó el revólver sobre la mesa, se acercó a ella. No dijo nada, solo apoyó la mano callosa en su hombro, como quien dice, «Se acabó, por ahora». Fue en ese toque simple que Clara sintió que había más protección ahí que en cualquier puerta cerrada. Pero ella sabía que no acabaría tan fácil. Se sentó en la mecedora, las piernas aún temblando, el cuerpo intentando entender lo que el valor había hecho dentro de ella. El carretero recogió las tablas caídas, evaluó la puerta partida como quien mira una herida expuesta. Tomó martillo, clavos y comenzó a clavar de nuevo las tablas sueltas. El sonido rítmico del martillo rompía el silencio, cosiendo otra vez el frágil refugio. Clara quedó ahí, observando cada golpe de madera, sintiendo que cada clavo era también un clavo en el ataúd del miedo antiguo. En su pecho algo empezaba a nacer, una voz que aún era susurro, pero ya no era silencio. A la mañana siguiente, cuando el sol cortó la bruma fina que se formaba en Dry Creek, el rumor ya corría como pólvora. Decían que una mujer extraña, la tal ramera fugitiva, había armado un lío en la cabaña del carretero mudo, que él, siempre callado, había sacado el revólver contra 3 hombres de renombre, respetados en la ciudad vecina. Las lenguas afiladas retorcían la historia hasta doblarla en mentira. Unos juraban que ella había seducido al carretero, que trajo desgracia a sus tierras polvorientas. Otros, en voz más baja, confesaban haber visto a los hombres cabalgar de vuelta, la cara blanca de miedo. Y eso, por sí solo, ya decía mucho. El padre Mateo, que un día le negó refugio dentro de la iglesia, apareció en el borde del sendero que llevaba a la cabaña. Vino a pie,
sujetando el sombrero contra el viento seco. Encontró al carretero apilando leña al lado, Clara sentada en la mecedora, manos cruzadas sobre el regazo, la cabeza erguida. Por un instante, el padre se detuvo, como si el polvo que subía del camino fuera excusa para no enfrentar a la mujer que antes ignoró. Tosió, carraspeó, pasó la mano por el crucifijo colgado en el pecho. «Hija, vine a traer harina, unos víveres», murmuró, extendiendo un saco de estopa que parecía pesar más de lo que realmente pesaba. Clara levantó la mirada hacia él, pero no dijo nada. El carretero tomó el saco, asintió con la cabeza. Era suficiente. Ese día vinieron otros. Un niño flaco que dejó un plato de sopa en la cerca, una anciana con pañuelo floreado que trajo un puñado de semillas envueltas en un trapo viejo. Nadie se quedaba mucho tiempo. Nadie preguntaba nada, pero cada entrega era una petición de perdón mal cocida en silencio. Clara recogía todo con cuidado, lo acomodaba sobre la mesa de madera, lo compartía con el carretero, como si cada pedazo de pan fuera una confesión que ayudaba a limpiar el polvo de la vieja vergüenza. Y cada objeto, cada puñado de frijoles, parecía coser dentro de ella una certeza. Las puertas que se cierran también pueden crujir de vuelta. Por la noche, sentada al borde de la cama de paja, Clara miraba el fuego bajo en la chimenea. Pensaba en los ojos del padre, en el temblor de voz de la anciana, en el niño que huyó antes de que ella pudiera decir gracias. Por primera vez, entendió que su silencio, tan pesado como el hierro de una cadena, también necesitaba romperse. Dentro de ella, los recuerdos venían en espasmos: el tribunal, la cadena en la muñeca, la mentira forzada, la vergüenza cosida en la piel. Pero ahora había madera clavada en la puerta, una silla firme, un caballo tallado de regalo, y el fuego, que una vez ardió para expulsarla, ahora quemaba para recordarle: quien habla, vive; quien calla, desaparece. A la mañana siguiente, Clara despertó antes del primer canto del gallo. Se quedó sentada al borde de la cama, sintiendo el olor a madera quemada que aún flotaba en el aire. El carretero dormía en una estera improvisada, el sombrero cubriendo la mitad del rostro. Ella miró el crucifijo colgado en un clavo en la pared, el mismo que el padre dejó caer años atrás, cuando fue arrastrada por los pasillos oscuros del tribunal. Extendió la mano, tocó el metal frío. Un escalofrío le recorrió los brazos. Allí, entre esa pared de tablas torcidas, entendió que la cadena que un día prendió su muñeca aún la tiraba desde dentro. Salió de la cabaña en silencio, sintiendo la arena fría bajo sus pies. El sol aún no tenía fuerza. El cielo era una mancha azulada cosida de nubes tenues. Caminó hasta el árbol torcido, el mismo donde, días atrás, había recibido la manzana aplastada. Se sentó en la raíz expuesta, abrazó las rodillas y dejó salir todo lo que tenía dentro: los gritos ahogados, las órdenes para callar, el eco de las mentiras que obligaron su boca a escupir, lágrimas que no vinieron la noche del tribunal, ni la noche detrás del almacén. Ahora caían mezcladas con el polvo, y cada gota parecía limpiar un poco de la culpa que no era suya. Cuando abrió los ojos, el carretero estaba allí. Ningún sonido, ningún paso denunció su llegada. Como siempre, él surgía del silencio. Se sentó a pocos metros, apoyó los codos en las rodillas, el sombrero escondiendo el rostro. Entre ellos la tierra seca, el viento leve, el susurro de unos arbustos flacos. Clara levantó la mirada, encontró la suya bajo el ala oscura. Por primera vez tuvo valor para hablar. Necesito decir, necesito que escuchen, que vean lo que hicieron. La voz salió ronca, masticada por el polvo. Él no respondió, solo sacó del bolsillo una astilla de madera. Comenzó a tallar ahí mismo, la hoja rozando la madera en un sonido bajo, firme, que decía: habla.
Yo aguanto el resto. Fue esa mañana, bajo el cielo aún pálido, que Clara decidió volver. No sabía cuándo, ni cómo, pero sabía dónde. A la iglesia, delante del mismo altar que la negó, delante del mismo pueblo que fingió no escuchar. Allí cosería de nuevo el nombre que le arrancaron. Se levantó despacio, limpió las lágrimas con la manga del vestido, miró al carretero. Él levantó la pequeña figura de madera ya moldeada, una silla diminuta, delicada, tallada con el mismo cuidado que usó para reforzar la puerta, una señal muda de que, donde ella se sentara, habría tierra firme, y esta vez nadie la haría levantar sin querer. Por la tarde de ese mismo día, Clara se lavó el rostro en el pozo detrás de la cabaña. El agua fría ardió en la piel agrietada por el sol y el polvo. Miró el reflejo torcido en la superficie, un rostro flaco, marcado por el cansancio, pero ahora firme. Pasó los dedos por la cicatriz que insistía en rasgar la palma de la mano. Recuerdo de cuando intentó soltar la cadena, en un tirón desesperado que desgarró la carne hasta que casi apareció el hueso. Apretó el puño, sintiendo la vieja dolor responder, como queriendo recordarle que aún estaba ahí, pero esta vez no se encogió. Secó el rostro con el pañuelo que la vieja le había dado junto con las semillas. En el fondo, cada cosa dejada en la puerta era un pedazo de la voz que iba a usar. El carretero arregló la carreta en el patio de tierra batida. Revisó la rueda trasera, verificó el forraje para el caballo, acomodó el banco de madera. Clara quedó parada en el umbral de la cabaña, observando cada gesto suyo, la precisión calmada, el silencio que nunca pesaba como el de los demás. Cuando terminó, levantó la mirada y hizo un gesto corto con la cabeza. «Es hora». No hizo falta decir palabra. Ella entendió. Subió a la carreta. Se sentó en el mismo rincón donde, días antes, había sostenido la rodilla contra el pecho como animal acorralado. Ahora respiraba el aire caliente del desierto como quien respira futuro. El camino que llevaba de vuelta a Dry Creek era una línea marrón que cortaba la tierra seca, flanqueada por arbustos quemados por el sol. El crujido de las ruedas, el sacudirse del caballo, el viento cortante levantando pequeñas espirales de polvo, todo sonaba como un tambor mudo que marcaba cada latido de su corazón. El carretero sujetaba las riendas firmes, la mirada clavada en el camino, sin prisa, pero también sin vacilar. A lo lejos aparecían las primeras chimeneas, soltando hilos finos de humo que se mezclaban con el cielo sucio. Y, dentro de la carreta, Clara apretaba el crucifijo que encontró colgado en la pared. Sentía el metal frío en la palma, herida, una promesa de que esta vez no habría cadena. Cuando llegaron al borde del pueblo, algunos rostros aparecieron en las ventanas. Un viejo sentado en el porche se quitó el sombrero, se rascó la barba sucia, siguió el crujir de la carreta con ojos que no sabían si desviaban o soportaban el peso de ese regreso. Un grupo de niños, sosteniendo pedazos de pan, corrió detrás de una cerca de madera, espiando por las rendijas. Las puertas, como siempre, se cerraron, pero despacio, como si ya no hubiera certeza de que fuera correcto volver a cerrar a quien regresaba sin amenazar. El carretero paró el caballo frente a la iglesia. Bajó primero, luego extendió la mano. Clara la tomó, y esta vez no soltó. Cuando Clara subió los 3 escalones de la pequeña iglesia de Dry Creek, sintió el crujido de la vieja madera bajo las botas gastadas. El carretero quedó parado en el umbral, sombrero en mano, como una sombra guardiana que nadie se atrevía a empujar fuera. Allí dentro, el aire estaba pesado de incienso viejo, polvo acumulado en los bancos torcidos, velas encendidas titilando como si supieran secretos que nadie más tenía valor para contar. El padre Mateo, con sotana gastada, estaba de pie junto al altar. La mano apretaba el crucifijo colgado en el pecho. Los ojos buscaban algo en su rostro, tal vez culpa,
tal vez vergüenza, pero todo lo que encontró fue a una mujer erguida, respirando sin miedo. Clara avanzó hasta el primer banco, el mismo donde, días antes, intentó sentarse antes de ser expulsada por el silencio de quienes se decían justos. Los murmullos vinieron desde el fondo, ancianas que se bendecían, hombres que se rascaban el sombrero, jóvenes que fingían no mirar, pero miraban todo. Cada paso resonaba por la nave como martillazos clavando de nuevo la verdad que el polvo intentó enterrar. Puso la mano sobre la madera carcomida del banco, respiró el olor húmedo de cera derretida. Miró al padre. Él abrió la boca para decir algo, pero tragó las palabras al ver la cicatriz en su mano, bien abierta, bien expuesta, como una herida que ya no aceptaba vendas. Se sentó. El crujido del banco parecía demasiado alto para ese templo, acostumbrado a susurros y oraciones mudas. Al fondo, alguien carraspeó, otro golpeó el pie, como queriendo romper el hechizo, pero Clara se quedó. Se arrodilló, apoyó la frente en el respaldo delante, sintió el olor a madera húmeda mezclado con el sudor que corría por la nuca. Cuando levantó el rostro, su voz salió pequeña, pero... Clara, padre, quiero decir mi nombre. La frase golpeó las paredes de piedra como un disparo de advertencia. El padre parpadeó, abrió la boca otra vez, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Quien fue obligada a callar tanto tiempo, ahora no daría permiso para que nadie hablara por encima. Afuera, el viento empujaba polvo hacia adentro, levantaba los bordes de las faldas, hacía que los hombres se sujetaran el sombrero. Más gente se acercaba a la puerta. Primero curiosos, luego vecinos, que juraban no querer saber nada, pero que no podían quedarse en casa. El carretero no decía nada, solo observaba cada rostro, parado como un mojón de piedra. Dentro de la iglesia, Clara respiró profundo. Sabía que lo que venía no era fácil, que contar para quien siempre finge no oír es como escupir fuego en leña mojada. Pero ahora el miedo era solo un resto de ceniza en la garganta. Y la voz, esa sí, estaba viva. Clara se levantó despacio. La madera crujió, alguien carraspeó, pero nadie se atrevió a salir. El padre Mateo dio un paso, intentó levantar la mano como si pudiera bendecir lo que aún no entendía. Pero ella se volvió hacia el pueblo reunido en la puerta. Hombres con sombrero en mano, mujeres con la mirada baja, niños agarrados a las faldas. Su voz salió ronca, como si necesitara abrir camino por la garganta reseca. Un día me ataron a un poste. Dijeron que tenía que mentir. Paró, respiró profundo, sintiendo la cicatriz en la palma latir como brasa. Me hicieron jurar ante Dios cosas que no eran mías, que era sucia, que era mentira. Los murmullos crecieron. Una vieja con pañuelo floreado apretó los labios, volvió la cara. Un hombre al fondo hizo el ademán de salir, pero paró cuando el carretero dio un paso en la puerta. Clara no parpadeaba, sus ojos buscaban rostro por rostro, sin prisa, como quien entrega un recuerdo que ya no puede cargar sola. Ustedes voltearon la cara, cerraron puertas. Cada paso que di fuera de aquí, lo di cargando el peso de no tener nombre. Pero no morí. Un hilo de voz se quebró al final de la frase, pero ella apretó el crucifijo en el pecho. Metal frío, recuerdo vivo. El padre intentó intervenir. Voz baja, insegura. Hija, no hace falta reabrir eso ahora. Dios perdona a quien... Pero Clara levantó la mano cortando el resto de la excusa. Padre, Dios perdona, pero el pueblo necesita recordar. El carretero la observaba desde donde estaba, la mano apoyada en el marco de la puerta, la mirada firme. En ese intercambio, mudo, Clara encontró el suelo para pisar. Volvió el rostro a la asamblea improvisada. Dicen que aquí se reza, que aquí se perdona, pero nadie preguntó de dónde vino el dolor que cargo. Señaló la cicatriz abierta en la palma. Vino de ustedes, vino del miedo a escuchar. Un silencio pesado cayó en la nave de la iglesia. Afuera,
El viento golpeaba las ventanas como queriendo entrar también. Un hombre carraspeó, se quitó el sombrero, bajó la mirada al suelo. Una mujer sujetó el brazo de su marido, murmurando algo que ni ella misma entendió bien. El padre, pálido, dio un paso atrás, como si el altar fuera demasiado pequeño para esconder su vergüenza. Y allí, de pie, respirando profundo, Clara sintió que cada palabra hacía el aire más ligero, como polvo barrido después de años acumulado. En el pecho, la voz aún dolía, pero ya no temblaba. Era viva, real, imposible de negar. Clara respiró profundo, sintiendo el pecho abrirse como puerta chirriante después de mucho tiempo cerrada. Miró al pueblo reunido, ahora sin valor para esconder el rostro. No vine a pedir limosna, no vine a pedir disculpas. Vine a recordar que un día fui arrojada a la calle, que dormí entre ratones, que cada puerta cerrada fue un empujón al silencio, y aún así estoy aquí. Pasó la mano por la cicatriz de la palma, levantó la mano bien alto, como quien levanta bandera de guerra. Mi nombre no es susurro, mi nombre es voz. Desde el fondo de la iglesia, una vieja, la misma que un día dejó semillas en la cerca, limpió una lágrima con el dorso de la mano. Murmuró algo a la vecina al lado que solo asintió con la cabeza, sin palabras. El padre Mateo bajó la mirada. La sotana arrugada temblaba en el pecho. Quizá quiso pedir perdón en nombre de todos, pero sabía que no tenía palabras limpias para eso. Afuera, el viento llevaba granos de arena por la puerta abierta, levantando pequeños remolinos, como si limpiara el suelo antes pisado en silencio. El carretero, parado en el umbral, sacó del bolsillo la pequeña silla tallada en madera. Avanzó hasta el pasillo central de la iglesia, se detuvo frente a ella. No dijo nada, solo extendió el presente, como quien clava una estaca en el suelo diciendo, «Es aquí». Clara tomó la silla con cuidado. Las manos temblando solo un poco, pasó los dedos por las líneas torcidas, por las marcas del cuchillo. Entendió todo sin oír una sílaba. Eso era más que madera. Era prueba de que, donde antes la expulsaron, ahora podía sentarse, y nadie la haría levantar sin querer. Clara caminó hasta el altar. Puso la silla tallada justo ahí, delante de todos. Se sentó despacio, sintiendo el cuerpo encajar en el respaldo rústico. El pueblo miraba, inmóvil, como esperando que rezara o pidiera bendición. Pero todo lo que hizo fue levantar el rostro, encarar a cada uno, uno por uno, sin desviar la mirada, y dijo con voz firme, clara como nunca, «Mi nombre es Clara. No pido más que me escuchen, pero si tienen valor, siéntense conmigo, y recuerden que quien calla, miente». El eco quedó atrapado entre las velas, golpeando cada columna de madera, como un susurro que se volvió grito. Cuando Clara se levantó de la pequeña silla, el silencio aún ocupaba cada rincón de la iglesia. El padre Mateo hizo ademán de hablar, pero se contuvo. Sabía que allí ya no era él quien guiaba las palabras. Afuera, el viento llevaba polvo por la calle principal, levantando pequeñas nubes que golpeaban las ventanas cerradas. Pero ahora, detrás de esas ventanas, ojos espiaban, ojos que un día voltearon el rostro. Clara respiró profundo, pasó la mano por la madera de la silla, sintió la textura áspera bajo la palma. Era la misma sensación de cuando tocaba la puerta improvisada de la cabaña. Frágil, pero levantada con cuidado. El carretero dio un paso adelante, puso una mano firme en su hombro. No dijo nada. Nunca decía, pero en ese toque cabía toda la promesa que ningún hombre había osado hacer antes. A unos pasos atrás, el niño que trajo sopa otro día apareció sosteniendo un saco de harina apretado contra el pecho. Miraba a Clara como quien mira algo que no entiende, pero que respeta. Caminó hacia ella, extendió el saco sin palabra. Ella lo tomó, sonrió. Fue ahí que el pueblo entendió. Tal vez el perdón no venga en oración, sino en acto.
Uno a uno comenzaron a salir de la iglesia. Primero el niño, luego la vieja con pañuelo floreado, luego un hombre que un día escupió al suelo cuando la vio pasar. Cada uno dejaba algo, un puñado de granos, una vela encendida, un pedazo de pan envuelto en un trapo. Nada era grande, pero todo decía lo mismo. Ya no tenían excusa para fingir que no veían. El padre quedó parado detrás del altar, aplastado por su propia sotana. Cuando Clara pasó junto a él, solo bajó la cabeza, como quien confiesa una culpa que la boca no aguanta cargar. Al salir, el viento sopló fuerte, levantando la falda sencilla que Clara usaba. Ella tiró del tejido, firmó los pies en la tierra batida. El carretero estaba al lado, el sombrero de vuelta en la cabeza, los ojos fijos en la calle que empezaba a llenarse de pasos curiosos. No era multitud, no era fiesta, era una vigilia muda, hecha de miradas que por primera vez no se desviaban. El sol, ya inclinado en el horizonte, teñía todo de dorado, como si quisiera sellar aquello que ningún tribunal logró tragar. Llegaron de vuelta a la cabaña cuando el cielo empezaba a perder el color. Clara puso la silla tallada justo en la entrada, como si fuera centinela. Apoyó el saco de harina en la mesa, acomodó los pocos panes al lado de la vieja olla de hierro. El carretero encendió el fuego, alimentó las brasas como quien alimenta fe pequeña, pero testaruda. Se sentaron uno frente al otro, compartiendo el silencio. Un silencio que ya no era prisión, sino casa. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba, Clara abrió un paño que guardaba junto al pecho. Dentro, un broche de plata, pequeño, olvidado en un baúl de cuando aún tenía madre que rezaba por ella. Pasó el dedo por la pieza fría, pulida de tanto rozar entre dedos ansiosos. Puso el broche sobre la mesa, bien visible. El carretero miró, levantó la mirada hacia ella. No hizo falta preguntar. Entendió. Eso era el recuerdo de que, incluso cuando el nombre desaparece, la dignidad puede ser reconstruida, un pedazo a la vez. Antes de apagar el fuego, Clara salió al porche improvisado. El viento le daba en la cara, levantaba mechones de cabello suelto. Miró al cielo, una franja negra cosida de estrellas. Recordó la cadena, la puerta derribada, la silla tallada, el niño con sopa, la vieja con semillas. Cada recuerdo era un ladrillo en un suelo que ahora soportaba su peso sin hundirse. Respiró profundo, sintiendo el pecho abrirse. Susurró, pero esta vez no de dolor. Mi nombre es Clara. Y el viento llevó el resto, como si fuera mensaje para quien aún no tuvo valor de hablar. Dentro de la cabaña, el carretero acomodó la silla cerca del fuego, puso más leña, sopló la brasa. Cuando Clara entró, apoyó el broche de plata en el borde de la mesa, justo al filo, para que todos vieran, quien quisiera ver. Se sentó, sintió el crujido firme de la madera, sonrió al hombre que, sin decir palabra, le enseñó que el silencio también puede ser escudo, siempre que no esconda la verdad. Y allí, entre el estallido de la leña y el olor a sopa caliente, quedó una certeza viva como faro en el desierto. Nadie apaga a quien decide quedarse.